Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Salmo 106 del 24 al 48. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finees e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Instrumentos de bendición. Salmo 106, del versículo 24 al 48, menciona algo bien bonito. La nación de Israel, oye bien, comenzó a apartarse de Dios, y en lugar de ser un pueblo agradable ante los ojos de Dios, se convirtió en una nación abominable. Aborrecieron su palabra, se entregaron en su desenfreno, hicieron irritar a Dios. Pero lo que Dios había querido para este pueblo era la bendición de sus vidas, que ellos fueran bendición, que fueran bendecidos y bendijeran a muchas personas, a muchas naciones. Este salmo menciona esto. Y vamos a mirar al menos unos puntos importantes que tienen que ver con esto. Primero, es que hay que creer y anhelar las promesas que Dios nos ha dado. Dios tiene promesas para la humanidad, promesas para la iglesia, promesas para la familia, promesas para los hijos, promesas para los padres. Hay promesas para todos. Pero es necesario que usted aprenda a poder ser ejemplo de fidelidad. Papá, ¿quieres que sus hijos sean mejores? Tienes que procurar que sus hijos sean mejores que usted. Cuando nosotros alcanzamos las promesas del Señor, podemos dar testimonio de que estas grandes bendiciones y de la fidelidad de Dios son reales en nuestras vidas. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. La Biblia dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han fallado. Todas se han cumplido. Yo repito mucho esto, porque el Señor me llamó y me dijo: siervo mío, yo te he llamado. No temas, no desmayes. Las puertas que yo abro, nadie las cerrará.
Y me dijo, no te afanes por tu sustento ni por tu vestido. Y yo siempre creí esto. Me dijo también, no te afanes por tu esposa, yo te la voy a dar. Esto sucedió en el año 1980 y hoy, después de más de 40 años, siguen vivas, latentes en mi vida las promesas y la fidelidad de Dios. Y esto me hace sostener y recordar que Dios nunca falla. Hasta aquí se han cumplido todas y aún mucho más allá de mis expectativas. Es necesario que usted, que sea ejemplo de fidelidad para las generaciones futuras, aprenda a agradar al Señor. Cuando creemos en sus palabras, Dios es glorificado y se siente satisfecho de un pueblo que disfruta de esas promesas. Salmos dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos los justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No hay cosa más hermosa que sostenerse en agradar al Señor, en vivir para el Señor. Eso trae una paz muy grande. Uno a veces se preocupa por agradar a sus amigos, por agradar a las personas, y muchos de ellos le dan la espalda, pero Dios jamás te va a dar la espalda. Es necesario para alcanzar la suprema felicidad, esa palabra tan bonita que dice bienaventurado, que significa 7 veces feliz, o el total, la felicidad perfecta y completa. De tener la misma naturaleza de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo se desenfrena, pero yo sigo a mi Señor. Seguimos a mi Señor. Y esto es importante entenderlo. La segunda cosa es tener celo por las cosas sagradas. Acuérdense, creer y anhelar las promesas, pero también, en segundo lugar, tener celo por las cosas sagradas. Esto tiene que ver mucho con lo que les voy a mencionar. Lo sagrado es sagrado, lo mundano es mundano. Así de sencillas son las cosas. Ser diligente en guardar los compromisos, esto es sagrado. Adquirimos un compromiso con Dios cuando lo aceptamos. No podemos defraudarlo, no descuidemos nuestra relación con Él. A veces nos olvidamos que somos cristianos. Tenemos un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Una veces le servimos a Dios, otra no. Unas alabamos a Dios y en otras no. Mire cómo lo dice la Biblia. Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Es necesario también tener pasión por la obra del Señor. Y eso lo demostramos en el tiempo que dedicamos a ella, en la voluntad persistente para ganar almas y el gran amor por Dios. Es necesario que entiendas esto. Romanos dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Es necesario también ser obedientes y fiel, como lo era Josué, estando permanentemente en la casa de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mira lo que pasaba. Nunca se apartaba del tabernáculo. Estaba pendiente. Nunca te apartes de la iglesia, nunca te apartes del Señor. Usted va a decir a mí, wow, es que el Señor es una cosa y la iglesia es otra cosa. No, Señor. La iglesia la instituyó el Señor. Y la iglesia es la institución divina que dejó a la humanidad. Y si usted desprecia a la iglesia, te está despreciando al dueño de la iglesia. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Y en tercer lugar es apartarse para el servicio a Dios. Usted tiene que separarse. Los levitas fueron apartados para servir a Dios. El mundo no le sirve a Dios, pero usted sí, porque es creyente. Usted sí, porque es hijo de Dios.
En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta el día de hoy. Usted es un servidor, sírvale. Alguien me hizo una pregunta y me dijo: hermano, ¿por qué usted nos pide que le sirvamos si a nosotros no nos pagan? Y yo me quedé mirando y le dije: ¿cómo que no? Si Dios es el que te está pagando, Dios es el que está bendiciendo tu vida, Él va a bendecir todo lo que haces. Es necesario que lo entiendas de esa manera. Los sacerdotes fueron escogidos también para servir, oye bien esto. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Mis sacerdotes. Oye, no está hablando para que sirvieran simplemente, para que salieran y para que sean mis sacerdotes. Recuerde que cuando alguien ofrecía fuego extraño, moría. Hay gente que quiere ofrecer fuego extraño por fuera de la iglesia, por fuera de la cobertura, por fuera de la autoridad. ¿Puede usted imaginarse al hijo que quiere hacer las cosas por fuera de su padre? Los creyentes son llamados a servir. Cada uno de nosotros fuimos llamados a servir. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oye bien esto, mi Padre lo va a honrar. Cuando usted como creyente sirve en la iglesia, sirve. Yo tengo la historia bonita de un hermano que a mí nunca se me olvidará. Él desde los 13 años comenzó a servirle a Dios. Y le hizo una petición a Dios. Y la petición Dios se la contestó absolutamente toda. Cuando él tenía 30 años, un día hablando conmigo me dijo: todo lo que yo le pedí a Dios, Él me lo ha concedido hasta aquí. Aunque a mí se me ha olvidado. Pero a Dios nunca se le olvida. Es necesario que usted, en cuarto lugar, aprenda a gozarse en ser instrumento de bendición. Oye bien, instrumento de bendición. No instrumento de problemas, no instrumento de maldición, no instrumento de, ay Dios mío, de inservibilidad. Todo lo contrario. Todo el mundo conozca a Dios, al Dios verdadero a través tuyo. Somos los escogidos para hablar de su evangelio. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es necesario que todo el mundo disfrute de sus bendiciones. No solamente nosotros como iglesia, sino que el mundo también lo haga. He aprendido a entender esto un poquito. En una oportunidad fui a un pueblo. Y en el pueblo comencé a predicar. Y cuando iba a comenzar a predicar, Dios puso en mi corazón que hiciera una oración. Y yo hice una oración por la gente del pueblo. Oré por el sacerdote. Oré por el alcalde del pueblo. Oré por los concejales. Oré por las autoridades que estaban allí. Cada uno de ellos. Y le pedí a Dios que los bendijera ricamente. ¿Sabe una cosa? Muchas personas dijeron: oye, Él nos está bendiciendo. Él nos está bendiciendo. Es necesario enseñarles la manera como el Señor derrama grandes bendiciones a quienes le obedecen, creen y son fieles. Mirad pues lo que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Qué bonito. Usted ha encontrado personas que dejan bendición a nuestras vidas, a la comunidad, a la gente. Y que cuando ellos mueren, la gente llora por ellos, porque dejaron algo bueno. Pero hay momentos que no dejaron nada bueno. Tengo la experiencia triste y dolorosa cuando murió Pablo Escobar, lo asesinaron. Yo estaba en la ciudad de Cúcuta y los taxistas comenzaban a pitar y pitaban y pitaban. Y entonces yo en un semáforo pregunté: ¿qué pasó? Y un taxista me dijo: mataron a Pablo Escobar, murió Pablo Escobar. Y yo decía: ¿por qué tenemos que alegrarnos por la muerte de alguien? ¿Qué más hubiera querido haberle predicado a este hombre y que este hombre hubiera entregado su vida a Cristo? Hubiera sido una bendición muy grande. Pero no lo fue así.
todo el mundo llegue a la salvación. El propósito de Dios es que todo el mundo conozca a Cristo. Es que todo el mundo tenga un conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, dice el Evangelio según San Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fuimos bendecidos para bendecir. Tenemos que ser y vivir un arrepentimiento y mantener nuestro compromiso hasta el día en que Él nos llame. Es necesario esto importante. Así que oremos a Dios en este momento para que Dios nos ayude y nos bendiga ricamente. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor y por tu paz. En el nombre precioso que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que la palabra de hoy haya tocado tu vida. Ese es el propósito de cada mensaje que recibes a través de nuestro pastor. Así es de que nos gozamos de que estén conectados con nosotros, tanto pastores, hermanos, amigos. Y si tú has escuchado la palabra por primera vez y ha resultado impactante para ti, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora nos gozamos como iglesia Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, de que formes parte de esta familia y eres bienvenido a casa. Hola iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.